Bueno, buenos días a todos o buenas tardes, depende de dónde se encuentren. Les doy nuevamente la bienvenida. Les recuerdo que hoy vamos a asistir a la charla 6 maneras de acercarte a Dios en esta cuaresma y estará a cargo del Padre Juan Carlos Riva. Voy a hacerles entonces una breve presentación del Padre para dejarlos de una vez en la conferencia. El Padre Juan Carlos nos trae hoy la conferencia 6 maneras de acercarte a Dios en esta cuaresma. El padre es máster en teología por la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia y fue ordenado sacerdote desde 1989. Desde entonces, ha sido incansable en su labor pastoral como párroco y capellán en diferentes ciudades de América Latina. Fue también vicario de la prelatura de Ayaviri en Perú y actualmente es párroco de Nuestra Señora de la Reconciliación en Lima, Perú, y vicario episcopal de catequesis y liturgia en la Arquidiócesis de Lima. Padre Juan Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Ana María, un saludo muy cariñoso a todos los que están conectados. Para mí es una alegría, yo también es mi primera vez aquí en Catholic Link, así que no soy muy tecnológico, espero que no tengamos problemas con la conexión. Y nada, es una alegría muy grande estar con ustedes, compartir algunas pequeñas reflexiones sobre la Cuaresma, este tiempo tan importante que la Iglesia nos concede para convertirnos, para acercarnos al Señor. No sé si ya comenzamos, Ana María. Sí, padre, adelante. Muy bien. ¿Les parece si hacemos una oración para pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine en este momento? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, derrama tu Espíritu sobre nuestras mentes, sobre nuestros corazones, que podamos descubrir que tú nos llamas, para que podamos acoger el don de la reconciliación. En nombre de Cristo, le suplicamos, déjense reconciliar con el Señor. Que podamos en esta Cuaresma experimentar tu misericordia, que a través de los medios que tú nos propones a través de la Iglesia, la oración, el sacrificio, la limosna, podamos disponer nuestros corazones para escuchar tu palabra y para caminar durante estos 40 días hacia esa resurrección plena que tú nos ofreces. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Bueno, como les decía Ana María, mi nombre es el padre Juan Carlos. Yo ya tengo 27 años de sacerdote. He trabajado la mayor parte de mi tiempo, o bueno, una buena parte de mi vida sacerdotal en Colombia, en la ciudad de Medellín. También he trabajado en Ayaviri, es una zona del sur del Perú, cerca a Bolivia, en una zona muy alta, 4.000 metros de altura. Ahí tuve la oportunidad de ser vicario general de la prelatura. Estuve visitando muchos pueblitos en un trabajo de mucha misión. Teníamos muchas parroquias sin sacerdote, de manera que me tocaba cubrir a muchos sacerdotes ausentes en muchas comunidades. Y ahora soy párroco acá en Lima, en una parroquia residencial. Y cuando yo vivía en Medellín, me llamaba la atención el miércoles de ceniza, era algo impresionante. Todo el mundo se ponía la ceniza. Incluso me pareció curioso porque el primer año que llegué me preguntaron, padre, ¿cuántas misas va a tener o cuántas celebraciones para la ceniza? Y yo dije, bueno, en la mañana, en la tarde. Me dijeron, no, padre, aquí hay que poner ceniza a cada hora. Entonces hacíamos liturgias de la palabra, íbamos a los colegios, a las escuelas, a las empresas, y todo el mundo se ponía la ceniza para comenzar la Cuaresma. Incluso fue chistoso porque una vez tocaron la puerta a las 10 de la noche de la casa cural y una señora diciéndome, padre, no pude ponerme la ceniza, por favor, ¿me la puede poner? Y claro, yo me preguntaba cuántas de estas personas que se ponen la ceniza el día miércoles son conscientes de lo que significa la Cuaresma. Por un lado, hablaba muy bien de la fe arraigada en la cultura, de cómo de algún modo esta cultura paisa, esta cultura colombiana había sido evangelizada y había una conciencia de la necesidad de la ceniza para comenzar bien la Cuaresma, pero efectivamente creo que faltaba mucha formación. Creo que
había algo de superstición también en esto de ponerse la ceniza, y me preguntaba cuántas de las personas que se ungen la frente con ceniza realmente tenían un propósito de conversión y de arrepentimiento y de cambio de vida. Resuenan en mí las palabras del Evangelio del miércoles. No sean como los hipócritas. O aquellas palabras del profeta Joel cuando dice, rasguen sus corazones y no rasguen las vestiduras. Por eso me parece muy importante profundizar qué es lo que la Iglesia nos pide en esta Cuaresma. ¿Cómo podemos vivir realmente este tiempo de manera que sea un tiempo que signifique un cambio en nuestras vidas, que signifique un antes y un después? Quizás todos tenemos la experiencia de haber pasado por muchas cuaresmas a lo largo de nuestra vida. Muchas veces le prometemos cosas al Señor, pero a veces nos damos con la cruda realidad de que pasa una y otra cuaresma y sin embargo no terminamos de cambiar, de convertirnos. Ciertamente la conversión no es algo que sea fruto simplemente de nuestro propio esfuerzo. Necesitamos la ayuda del Señor para convertirnos, pero también es importante que nuestros medios, nuestros pequeños esfuerzos, aquellas resoluciones que nosotros le ofrecemos al Señor, no queden simplemente en buenas intenciones. La charla la he dividido en dos partes. Una primera parte que es casi introductoria, es la historia de la Cuaresma, que me parece muy interesante para poder comprender mejor qué significa este tiempo, un pequeño enfoque histórico. Y la segunda parte ya son estos 6 medios concretos como nosotros podemos vivir este tiempo de Cuaresma. Entonces, si les parece, vamos a ir a las que hemos preparado para esta exposición y vamos a ir entonces entendiendo qué es lo que la Iglesia nos pide en este tiempo de Cuaresma. Perfecto, padre, se ve muy bien. Muy bien. Entonces, lo primero es recordar un poco lo del número 40. Yo creo que todos sabemos ya que el número 40 es un número simbólico en la Sagrada Escritura. Simboliza el universo material que, seguido de ceros, representa el tiempo. Y por lo tanto, la Cuaresma nos recuerda este tiempo que tenemos como viadores, como peregrinos, este tiempo en la tierra, que es siempre un tiempo de tránsito, un tiempo de purificación. Todos recordamos que en la Sagrada Escritura hay muchos acontecimientos que tuvieron una duración de 40 días o 40 noches o 40 años. 40 días y 40 noches estuvo Noé en el arca, en el diluvio. Esto nos habla del sentido bautismal de la Cuaresma. 40 días y 40 noches ayunó el pueblo de Nínive ante la predicación de Jonás para evitar que Nínive sea destruida. 40 días y 40 noches también ayunó Moisés en el monte Sión antes de recibir las tablas de la ley. 40 días y 40 noches demoró la subida del profeta Elías hasta el monte del Horeb, donde tuvo la experiencia del encuentro con Dios. 40 años duró la peregrinación del pueblo de Israel en el desierto hasta poder entrar a la tierra prometida. Y por último, como sabemos, 40 días y 40 noches estuvo Jesús en el desierto siendo tentado por Satanás. Ahora bien, ¿cuándo comenzó la Cuaresma? ¿Cuál es la historia de la Cuaresma? Las primeras referencias importantes que tenemos a este tiempo son del siglo IV. El primer padre de la Iglesia que habla de la Cuaresma es Eusebio de Cesarea. Y no voy a alargarme demasiado, toda la Cuaresma en realidad surge alrededor de la Semana Santa, en concreto alrededor de la celebración pascual. Ciertamente la liturgia de las liturgias, la fiesta más importante que tenemos los católicos es la Vigilia Pascual, y en torno a la Vigilia Pascual surge justamente la Cuaresma. Pero hay dos instituciones muy importantes, especialmente en la Iglesia de Roma,
en la que de alguna manera estructuran este tiempo de la Cuaresma y que tienen una gran influencia luego sobre toda la Iglesia occidental, es decir, Europa, América, África, etc. Una es lo que se llama el orden de los catecúmenos. Como ustedes saben, después de las persecuciones, hay un movimiento masivo de personas que quieren bautizarse. Y en aquella época no se bautizaban las personas niños como ahora, sino que se bautizaban adultos. Y entonces el tiempo de preparación, que se llamaba y aún se llama catecumenado, duraba aproximadamente 2 años. Y la Cuaresma representaba como la recta final de ese tiempo de preparación. El día miércoles de ceniza de alguna manera eran como instituidos como candidatos, aquellos que iban a recibir el bautismo en la vigilia pascual. Estos candidatos eran llamados los electi, los elegidos. Y se inscribía el nombre de estos candidatos y durante toda la Cuaresma ellos se preparaban en una especie de retiro para recibir el bautismo. Los días domingos de Cuaresma, especialmente los últimos domingos, el tercero, el cuarto y el quinto, se daba lo que se llaman los escrutinios. Todo esto aún existe hoy en la Iglesia y está presente en lo que se llama el ritual de iniciación cristiana para los adultos, para recibir los 3 sacramentos de la iniciación cristiana: el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, que cuando se reciben como adultos se deben recibir todos juntos en una misma celebración. Entonces, en estos escrutinios se les examinaba a los candidatos, a los electi, y también se hacía sobre ellos unas oraciones de exorcismo, para implorar que fueran liberados del poder del maligno. Y también se les entregaba a estos catecúmenos, en la tercera semana se les entregaba el credo, el símbolo de la fe, y en la quinta semana se les entregaba el Padre Nuestro. Ellos podían asistir a misa, pero estaban en un lugar especial y debían retirarse después de las peticiones. ¿Por qué? ¿Por qué tenían que retirarse? Porque se consideraba que ellos todavía no eran dignos de participar de los misterios. Eso se llamaba la disciplina del arcano. Y por eso es que una vez bautizados, durante toda la Pascua, se les daba estas famosas catequesis mistagógicas en las cuales se les explicaban estos misterios, es decir, los sacramentos, especialmente la Eucaristía. El día sábado santo por la mañana se celebraba una solemne liturgia en la cual tenían el último exorcismo y a estos catecúmenos se les ungía en el pecho con el óleo de los catecúmenos. Y ellos renunciaban. Ese día hacían lo que se llama las promesas bautismales, renunciaban al poder del mal y del maligno y profesaban públicamente la fe. De manera que ese mismo día por la noche, o el día domingo en la madrugada, acuérdense que la vigilia pascual en aquella época duraba toda la noche, comenzaba al caer la noche y duraba hasta que amanecía. Y durante esta larga vigilia, el obispo celebraba los bautismos. Como saben, en aquella época los bautismos eran bautismos de inmersión, es decir, había una piscina bautismal, ellos eran sumergidos, eso es lo que significa la palabra bautismo, sumergirse, se sumergían con Cristo, como un símbolo de que participaban de la muerte de Cristo, y al salir del agua resucitaban con Él a una vida nueva. Eran vestidos con túnicas blancas y ese mismo día recibían la confirmación, que en realidad era lo que se llama hoy la crismación, es decir, eran crismados, recibían el crisma. Por eso cuando una persona se bautiza adulto ya no necesita recibir la crismación en la confirmación, sino que el mismo crisma es su confirmación, y luego accedían a la mesa de la Eucaristía y recibían por primera vez la comunión.
Todo esto nos habla de lo importante que es el tema del bautismo en la Cuaresma. Ciertamente, si a uno yo les pregunto a ustedes, de repente que me están escuchando, a ver, ¿quién de ustedes recuerda la fecha de su bautismo? A ver, piensen un momentito. ¿Recuerdan el día que fueron bautizados? Y miren que si les pregunto el día de su cumpleaños, todos lo van a recordar. Y sin embargo, yo me atrevo a afirmar que el día más importante de nuestra vida, y ojalá hagamos el esfuerzo después de esta charla de averiguar la fecha de nuestro bautismo, porque ese es el día que nosotros tenemos que celebrar por excelencia. Porque es el día que nacimos a la vida verdadera, a la vida definitiva, a la vida de la gracia. Y durante toda la Cuaresma nos vamos preparando para renovar nuestro bautismo el día de la vigilia pascual. Por eso es tan importante el día de la vigilia, renovar las promesas del bautismo. De alguna manera, toda la Cuaresma es el tiempo de la muerte y la cincuentena, los 50 días de la Pascua, representan el tiempo de la vida. La Cuaresma es un tiempo, sobre todo, para vivir esta dimensión de muerte, de dar muerte al hombre viejo, de morir al pecado, de sumergirnos con Cristo en esa kénosis, en ese abajamiento, en ese anonadamiento del Señor, que como dice San Pablo, se rebajó incluso hasta la muerte y muerte de cruz. Y de algún modo vamos purificándonos para renovar las promesas de nuestro bautismo en la vigilia pascual. Por eso el tiempo, la espiritualidad de la Cuaresma tiene que ser una espiritualidad profundamente bautismal, esforzándonos por vivir aquello que nuestros padres y padrinos prometieron el día de nuestro bautismo y que nosotros ratificamos el día de nuestra confirmación, que es morir al pecado para resucitar con Cristo a una vida nueva. El otro orden que de algún modo marcó la Cuaresma, sobre todo en la iglesia romana y luego en las otras iglesias, fue el orden de los penitentes. La Cuaresma era el tiempo canónico oficial para celebrar el sacramento de la reconciliación. Tengan en cuenta que en aquella época y durante mucho tiempo no era como hoy que uno se confiesa muchas veces. Es muy interesante la historia del sacramento de la reconciliación, no vamos a entrar en ella, pero basta decir que en aquella época las personas se confesaban pocas veces e incluso una sola vez en la vida. Y por eso mismo muchas veces se postergaba el sacramento de la penitencia incluso hasta pocos años antes de morir. Había toda una discusión, por decirlo de alguna manera, o una tensión dentro de la iglesia entre aquellos que eran más rigoristas, por ejemplo, la herejía de los montanistas, que consideraban que cuando una persona había recaído en el pecado, ya no se podía conceder el perdón a estas personas, aunque hicieran penitencia. Y otros, como San Juan Crisóstomo, que de algún modo eran más misericordiosos y que impartían la absolución y el perdón a los fieles que se arrepentían de sus pecados. Por eso la penitencia era llamada el segundo bautismo. Algunos padres de la iglesia la llaman el bautismo de las lágrimas, porque así como el agua del bautismo nos limpia del pecado, las lágrimas y el arrepentimiento nos permiten vivir un segundo bautismo, volver a la comunión con Dios y con la iglesia. Muchas veces aquellos que acudían a este sacramento eran los que llamaban los lapsi, que quiere decir los caídos, es decir, aquellas personas que, sobre todo en la época de las persecuciones, habían apostatado de la fe, se habían alejado de la iglesia, habían apostatado de Cristo, y que, habiendo terminado las persecuciones, querían volver nuevamente al seno de la iglesia. Y entonces, estas personas que querían recibir el sacramento de la reconciliación, lo solicitaban públicamente. En un acto litúrgico solemne, el obispo imponía las manos sobre los penitentes y
el día miércoles de ceniza, él escuchaba su confesión individual. Ojo que la confesión no era pública. Cada uno se confesaba con el obispo y el obispo les daba una penitencia que ellos debían vivir durante esos 40 días de la cuaresma. Es decir, la cuaresma era el tiempo para acercarse a Dios durante ese tiempo de penitencia. A ver, un segundito. Bueno. Luego de este tiempo de penitencia, el obispo, como les digo, el miércoles de ceniza muchas veces ungía su cabeza con ceniza. En algunos lugares se vestían con un traje penitencial, algunos con pelo de cabra, otros se dejaban crecer el pelo, la barba como signo de penitencia, y dedicaban esos 40 días a orar. Algunos incluso se iban al desierto a vivir en la soledad. Y luego, el día Jueves Santo, ellos volvían para ser absueltos por el obispo. Ese día se les daba la absolución, el Jueves Santo, y eran readmitidos una vez más a la mesa de la Eucaristía. Muy bien, toda esta introducción creo que es importante para entender la importancia que tiene la Cuaresma. Y ahora sí vamos a entrar al tema de los medios que yo quiero proponerlos y que en realidad son los medios que nos propone la Iglesia para vivir este tiempo de Cuaresma. Yo lo que he hecho es los 3 grandes medios que son la oración, el ayuno o el sacrificio y la misericordia, la caridad o la limosna, los he desglosado como en 6 puntos que me parece que nos podrían ayudar. El primer punto es el sacramento de la reconciliación. Nosotros sabemos, y lo dice Jesús una y otra vez, lo hemos meditado el año pasado, que hemos vivido el año de la misericordia, que Jesús no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores. Nuestra condición normal como cristianos es la condición de pecadores que queremos convertirnos, que queremos cambiar. Y sabemos que Jesús cargó con todos nuestros pecados y sufrimientos en la cruz. Él de alguna manera pagó la deuda de nuestros pecados, como dice San Pablo. Son nuestras heridas las que Él llevaba, son nuestros dolores los que soportaba, va a decir el profeta Isaías en ese cántico hermoso del siervo sufriente. Y por lo tanto la Cuaresma es un tiempo para que nosotros podamos reconocer con sinceridad delante del Señor esos pecados que han sido la causa de su muerte. La Cuaresma, pues, es un tiempo propicio para hacer una buena confesión, una confesión bien preparada, con una verdadera contrición, con un buen examen de conciencia. A veces nos puede pasar que llevamos mucho tiempo sin confesarnos, quizás años sin acercarnos a este sacramento. O quizás todo lo contrario, nos hemos acostumbrado a confesarnos con frecuencia, pero con confesiones rutinarias, sin hacer un buen examen de conciencia. Tal vez incluso nos da vergüenza ser suficientemente claros y sinceros con el sacerdote. O quizás no tenemos un verdadero dolor de corazón y un verdadero propósito de enmienda. Nos contentamos con buenas intenciones, pero en el fondo sabemos que vamos a volver a pecar. Y a veces olvidamos que en cada confesión de algún modo se actualiza también ese misterio de la cruz. Jesús derramó su sangre para pagar nuestros propios pecados. Cada vez que el sacerdote me absuelve, es Cristo mismo quien está muriendo por mí en la cruz. Por eso yo les aconsejo como primer punto, en estos días en que estamos todavía comenzando la Cuaresma, hacer una buena confesión, después de haber preparado un buen examen de conciencia. Y en ese sentido, la Iglesia clama, como decíamos en la oración inicial, con ese clamor de San Pablo en la carta a los Corintios: en nombre de Cristo le suplicamos,
déjense reconciliar con Dios. Y ustedes van a ver, queridos amigos, que cuando uno se acerca con el corazón abierto, expuesto a la confesión, uno experimenta una paz, una alegría, un gozo maravilloso. La confesión es un momento también en el cual la gracia de Dios penetra en nuestro interior y sana nuestras heridas. Todos tenemos heridas, todos tenemos experiencias que nos han marcado profundamente, experiencias en las cuales hemos experimentado dolor, rabia, rencor, angustia, y sin menospreciar la validez de lo que significa una terapia psicológica o una ayuda medicinal, muchas veces esta terapia del espíritu, este experimentar el perdón de Dios, ciertamente transforma totalmente nuestro corazón. Por eso es que puse esta cita tan bonita del Papa: confesarse con un sacerdote es un modo de poner mi vida en las manos y en el corazón del otro, que en ese momento actúa en nombre y por cuenta de Jesús. Es una manera de ser concretos y auténticos, estar frente a la realidad mirando a otra persona y no a uno mismo reflejado en un espejo. Voy a dejar un ratito la conexión para poder conversar un poquito con ustedes. Muy bien. Perfecto, Padre CTV. Qué bueno. Sí, a ver, quería compartirles simplemente mi experiencia como confesor. Yo creo que de las cosas más bellas en la vida de un sacerdote es la experiencia de confesar, tanto en Colombia como en Puno, como aquí en Lima. A veces uno pasa largas horas en el confesionario. Yo recuerdo las Semanas Santas en Medellín, que era impresionante porque yo me senté el lunes santo, recién ordenado sacerdote. Me habían preguntado si iba a ir un sacerdote a ayudarme a la parroquia. Dije que no era necesario. Y me senté a las 5 de la tarde, y había unas 15 personas. Luego me paré a celebrar la misa de 6 y había unas 20 personas en el confesionario. Me volví a sentar a las 7 de la noche y cuando me asomé, como hacia las 8:30, seguía viendo 40 personas afuera y bueno, ese día me quedé hasta la 1 de la mañana confesando. El martes santo otro tanto, hasta las 2 de la mañana, el miércoles santo igual, y ese día miércoles me fui de corrido hasta el jueves santo, por la cantidad de gente que realmente acudía al sacramento de la confesión. Y claro, uno termina con el alma cargada, pero con el alma cargada por un lado de dolor, porque uno escucha mucho dolor, mucho pecado, ve la acción del maligno, ve el sufrimiento de las personas, pero también con un gozo enorme. Yo cada domingo que termino de confesar, llego a mi casa con el alma cargada, pero cargada también de alegría, al ver la misericordia, cómo Dios es tan bueno, tan bondadoso, tan cariñoso, cómo las personas de algún modo experimentan esa paz. Y entonces, y el Papa nos dice a los sacerdotes: cuando ustedes confiesen, recuerden que también ustedes son pecadores. Recuerden que también ustedes necesitan confesarse. No maltraten a la gente, trátenla con cariño. Aunque quizás no puedan absolver en algunos casos muy excepcionales, acojan a las personas, denles una bendición, ayúdenlas, hagan todo un proceso de acompañamiento a las personas. Entonces, la confesión ciertamente es un momento maravilloso. Hay personas cuya vida ha cambiado totalmente en un confesionario, así como también tristemente hay personas que se han alejado de la iglesia por una experiencia negativa en la confesión. Bueno, vamos a retomar un poquito estos 6 medios. Vamos a hacer así un pequeño alto en cada uno de ellos para
seguir adelante. El segundo medio es la lección divina, orar con la palabra de Dios. Como saben, la Cuaresma es un tiempo en el cual la Iglesia nos invita sobre todo a alimentarnos de la palabra de Dios. Como decía Jesús al demonio en el desierto, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y recuerden que el día de la ceniza, el sacerdote nos dice, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Hemos hablado ya del arrepentimiento en el sacramento de la reconciliación, pero es muy importante esto de creer en el Evangelio, creer en la buena noticia. Y la fe es justamente eso, adherirme a ese Dios que se revela, que se manifiesta a través de su palabra. Y adherirme a esa palabra de Dios con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo el corazón. Por eso yo quisiera recordarles lo que decía el Papa justamente el domingo pasado. El Papa habló de este tema de la palabra de Dios, reflexionando sobre este evangelio de las tentaciones de Jesús, y decía el Santo Padre, como cristianos somos invitados a seguir los pasos de Jesús y a afrontar el combate espiritual contra el maligno con la fuerza de la palabra de Dios. Para esto se necesita tener familiaridad con la Biblia, leerla a menudo, meditarla, asimilarla. La Biblia contiene la palabra de Dios que es siempre actual y eficaz. Alguno ha dicho, ¿qué pasaría si tratásemos la Biblia como a nuestro teléfono celular? Si la llevásemos siempre con nosotros, si volviésemos a por ella cuando la olvidáramos, si la abriésemos varias veces al día, si leyésemos los mensajes de Dios contenidos en la Biblia, como leemos los mensajes del celular. Y concluye el Santo Padre, la comparación es paradójica, pero nos hace reflexionar. Si tuviéramos la palabra de Dios siempre en el corazón, ninguna tentación podría alejarnos de Dios. Y ningún obstáculo nos podría hacer desviarnos del camino del bien. Sabríamos vencer las cotidianas sugestiones del mal que está en nosotros y fuera de nosotros. A veces cuando uno sale de la casa y olvida el celular, siente como que se le ha quedado algo súper importante, como que va a estar totalmente desconectado de los demás. Y claro, es verdad que en el celular también está la palabra de Dios. Hay unas aplicaciones muy buenas de la Sagrada Escritura que uno podría usar también usando el celular cuando uno va quizás en el transporte público, cuando uno tiene que esperar a que lo atiendan. Es un momento muy bonito para, en el mismo celular, poder leer la palabra de Dios. Pero la comparación que hace el Papa es sobre todo para que nosotros descubramos que la palabra de Dios tiene que ser el alimento cotidiano, todos los días, en general durante todo el año, pero especialmente en el tiempo de Cuaresma, tenemos que leer con cuidado la palabra de Dios. Y no se trata solamente de leerla, sino meditarla una y otra vez en el corazón como hacía la Virgen, que rumiaba la palabra de Dios en el propio corazón, confrontarnos con ella, examinar a su luz nuestra propia existencia. Y para ello, un medio muy útil es la lección divina. ¿Qué es la lección divina? Es en realidad la lectura orante de la palabra de Dios. Yo, cuando hago la lección, en primer lugar debo procurar estar en un lugar tranquilo, a solas, sin interrupciones, desconectar el celular, desconectar el teléfono, y en primer lugar ponerme en la presencia de Dios. Saber que, como dice Jesús, cuando vayas a orar, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí en lo secreto. Invocar la luz del Espíritu Santo y leer el texto. Y cuando yo leo el texto, debo hacerme dos preguntas claves en la lección divina. Primero, ¿qué dice la palabra de Dios en sí misma? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo ha querido revelar a través del autor sagrado?
y luego aplicarme esa palabra de Dios a mi propia vida, aquí y ahora, en mis circunstancias concretas. ¿Qué me dice a mí esa palabra de Dios? A veces puede ser útil recurrir a algún comentario bíblico, a veces comentarios de los padres de la iglesia o de alguno de los papas o algún texto milético que nos ayude a profundizar en la palabra del Señor. Por eso yo les propongo que se esfuercen estos 40 días en leer la palabra de Dios y en concreto seguir las lecturas de cada día. El leccionario de la Cuaresma es muy rico. Tanto la primera lectura como el Evangelio de cada día están conectadas, tienen un tema muy importante y es un tesoro de riqueza inagotable para nuestra vida cristiana. Les propongo hacer una pequeña lección también en este momento. A ver, aquí estoy un poquito enredado tecnológicamente, un segundito. Vamos a... Padre, da clic para la diapositiva si necesitas salirte de ahí. Ya. Y dale escape. Te quieres salir de la presentación de diapositivas, ¿no? Sí. Dale escape. Ya. Ahora sí. Sí. ¿Y a dónde necesitas ir? Quiero volver a la pantalla para que me vean. Ah, ya. Y ahí sí. A ver, ya estás. Ya, perfecto. Muy bien. Bueno, discúlpenme. Yo les propongo quizás hacer una pequeña lección o un ensayo de la lección para que ustedes puedan de algún modo entender. Y quizás podemos tomar, a ver, rápidamente, porque no nos queda mucho tiempo, el Evangelio de este domingo, que es el Evangelio de la Transfiguración. ¿No es cierto? Ya estamos en la presencia de Dios, hemos invocado al Espíritu Santo. Entonces vamos a leer directamente el texto. Dice: 6 días después toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los lleva aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías que conversaban con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y de la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadle. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra llenos de miedo. Mas Jesús, acercándose a ellos, los tocó y dijo: Levantaos, no tengáis miedo. Ellos alzaron sus ojos y no vieron a nadie más que a Jesús solo. Palabra del Señor. Aquí, quizá lo primero que tendríamos que hacer es mirar, como les digo, qué dice el texto en sí mismo. Y para eso tenemos que hacernos unas preguntas. ¿Cuándo sucedió esto? Sabemos que sucedió 6 días después. ¿Después de qué? Después de que Jesús había predicho por primera vez que él iba a morir en una cruz e iba a padecer en Cesarea de Filipo. Cuando Pedro reconoce que él es el Mesías, pero cuando quiere, de alguna manera le dice: esto no te va a suceder, y Jesús le dice: apártate de mi vista, Satanás. Entonces, Jesús, la siguiente pregunta que nos hacemos es: ¿dónde sucede esto? Sucede en una montaña. La montaña tiene toda una simbología. Los montes son los lugares del encuentro con Dios. Recordemos, el Papa Benedicto decía que de alguna manera todos los montes del Evangelio están conectados. El monte de las tentaciones, el monte de las bienaventuranzas, el monte Tabor, donde Jesús se transfiguró, el monte Calvario, donde murió en la cruz, y finalmente el monte de la Ascensión. Entonces la montaña es el lugar del encuentro con el Señor. Y nos preguntamos qué personajes aparecen en este relato. Por un lado están Pedro, Santiago y Juan. ¿Por qué ellos 3? Recordemos que ellos también van a ser testigos en el monte de Getsemaní de Jesús viviendo esta experiencia terrible de humillación, de
angustia, de sufrimiento, preparando para que ellos no se escandalicen en el momento de la cruz. Jesús les quiere dar como un anticipo de lo que va a ser la gloria de la resurrección al transfigurarse delante de ellos. Aparece Moisés, que representa la ley, Elías, que representa a los profetas, y aparecen también las tres personas de la Trinidad. Está por un lado el Hijo en la persona de Jesús, transfigurado, el Espíritu Santo representado en aquella nube que lo envuelve con su sombra, y la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenme. Y Pedro le dice: qué bien se está aquí, pero Jesús finalmente vuelven a la realidad, ¿no es cierto? Y Jesús les dice: levántense, no tengan miedo. Es decir, no se pueden quedar ahí permanentemente. Ahora bien, ¿cómo aplicamos este texto a nuestra vida? Cada uno puede hacer su propia aplicación. Por ejemplo, los momentos luminosos de encuentro con el Señor, la Eucaristía, deben ser para nosotros como un tabor, como un momento que nos prepara, que es un anticipo de esa gloria, de ese encuentro, de esa experiencia de contemplar el rostro de Dios, contemplar a las personas de la Trinidad. Pero sabemos que allí no nos podemos quedar para siempre, hay que volver a la vida cotidiana para seguir luchando. En fin, no me quiero alargar con esto, pero es simplemente un ejemplo de cómo tenemos que nutrirnos de la palabra de Dios y cómo esa palabra de Dios nos va iluminando a lo largo de nuestra vida. A ver, vamos a ver aquí, tengo que ir acá. Vamos entonces nuevamente a las filminas. El tercer medio que les quiero proponer ya. Muy bien. ¿Me ven ahí? Ana María. Padre, veo, pero veo las diapositivas de lado. Ponle el botón Shift, Command, F, para que te entre pantalla completa. F. Shift. O si no, ándate arriba al menú superior que dice View. Ya. Dale clic. Arriba, View. Ahí. No, a tu izquierda, perdón. A tu izquierda. Arriba. Ahorita dice eso. Perfecto. View. Y ahí baja hasta donde dice abajo ese Enter Full Screen. Ese. Perfecto. Bueno, entonces el siguiente tema del cual quería hablar es el tema de la Eucaristía. Ciertamente, la Eucaristía, celebrada y prolongada en la adoración humilde al Santísimo Sacramento, es la mejor manera de participar en el misterio de la muerte y resurrección del Señor. Nosotros sabemos que la Eucaristía es la fuente y la cumbre de toda la vida cristiana. Y cada vez que se celebra la Santa Misa, se hace presente, se representa el sacrificio de Jesús en el Calvario. Por eso, creo que es muy importante, sobre todo en ese tiempo de Cuaresma. Acuérdense que la Cuaresma no es sino la misma vida cristiana que debemos vivir durante toda la vida, pero vivida de una manera más intensa en estos 40 días. Entonces, creo que debemos hacer un esfuerzo grande por participar en la misa. En primer lugar, y definitivamente todos los domingos. Pero, ¿cuánto bien nos haría de repente hacer el esfuerzo de ir a misa durante la semana? Si es posible ir a misa diariamente, o si no, al menos algunos días de la semana. Y recuerden que si tenemos la bendición de estar en gracia de Dios, y si no podemos hacer una comunión espiritual, el comulgar es recibir al mismo Cristo, es poder comer la carne y beber la sangre del Señor, y como dice Jesús en ese capítulo de San Juan, capítulo 6, el que come la carne y bebe la sangre del Señor tiene vida eterna, y Cristo vive en nosotros. Recordemos que
Dios alimentó a su pueblo en el desierto a través del maná, y ahora el Señor nos alimenta a través del verdadero pan de vida, el verdadero maná, que es el mismo Jesucristo. Jesús mismo dice, sin mí ustedes no pueden hacer nada. La conversión no es fruto de nuestro esfuerzo, es Cristo recibido en la Eucaristía el que va transformando nuestra vida, el que va transformando nuestro corazón y el que de alguna manera nos fortalece para que podamos nosotros luchar contra las tentaciones en este tiempo de Cuaresma. Por eso, yo creo que es muy importante, como les digo, la comunión frecuente. Yo hace poco tuve una experiencia, no voy a entrar a la imagen porque creo que me da miedo aquí que tengamos un cataclismo tecnológico, pero yo tuve la experiencia de, hace poco vino una persona a buscarme que estaba en una situación de pecado, una doble vida, infidelidad conyugal de años con una persona, en una relación de la cual él mismo quería librarse, pero se sentía muy atado carnalmente, emocionalmente, afectivamente. Y bueno, después de hacer una buena confesión, yo le dije, mira, te recomiendo que vayas a misa todos los días y comulgues. Y esta persona casi que escandalizado me dijo, pero mira, yo hace 20 años que no voy a misa, ni siquiera tengo la costumbre de ir a misa todos los domingos. Yo le dije, mira, haz el esfuerzo esta semana de ir a misa diaria, solamente esta semana y conversamos. Y esta persona comenzó a ir a misa todos los días, comenzó a comulgar diariamente, y a los 7 días me decía, oye, no sé qué me pasa, pero me siento bien, siento que tengo una más fuerza, creo que ya ahora sí siento que tengo la fuerza para desligarme totalmente de esta persona. Y bueno, perseveró en esta comunión diaria, y es ahí en la Eucaristía donde él encontró la paz, la fuerza para poder cortar con esta situación de pecado. Acuérdense que la Eucaristía tiene una dimensión medicinal, nos fortalece. Y por otro lado, la Eucaristía se prolonga en la experiencia del encuentro con Jesús en la visita al Santísimo. En cada sagrario está el mismo Jesús que nos ha prometido, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, qué importante y qué bueno, cuánto bien nos haría poder todos los días ir al menos unos 10 minutos a visitar al Señor en alguna capilla, cerca de tu trabajo, cerca de tu casa, cerca de tu universidad, y tener ese hábito. A veces las personas dicen, Padre, no sé qué decir, no sé qué hacer. Olvídate, no digas nada, trata de poner tu mente en blanco. Simplemente ponte ahí delante del Señor. Simplemente trata de hacer silencio y deja que Jesús vaya serenando tu corazón. Nosotros vivimos en un mundo donde estamos a veces saturados de información, de malas noticias, de escándalos, de consumismo, de frivolidades. A veces el estar tan conectados a las redes sociales nos hace estar enterados de la vida de los demás y que también otros se enteren de nuestra vida. Necesitamos tener esos momentos de paz, de silencio, de sosiego, recuperar esa armonía interior, recuperar ese contacto con nuestro ser más profundo, con nuestra mismidad. Por eso las capillas de adoración son espacios para callar externa e internamente, para poder ante Jesús, que es el centro del universo y que conoce a fondo nuestro corazón, recuperar esa armonía interior. Y llevarle al Señor también nuestras preocupaciones, nuestras heridas. Como San Juan, reposar nuestra cabeza sobre el corazón de Jesús. Y comprender que, como dice el Señor, su yugo es suave y su carga es ligera cuando nos apoyamos en Él. Y también tratar de percibir, al acercarnos a ese corazón del Señor, la inmensidad de su amor por nosotros.
De alguna manera Jesús nos dice, como le decía a la samaritana, si conocieras el don de Dios, si conocieras cuánto te amo. Y no solamente ir al sagrario para buscar nosotros ser consolados por el Señor, sino también nosotros consolar al Señor. Hacer esas oraciones de reparación. De alguna manera Jesús sigue sufriendo, y sigue sufriendo en su cuerpo místico, sigue sufriendo en tantos hermanos que son abandonados, oprimidos, que viven la pobreza, que viven el sufrimiento. Y nosotros tenemos que consolar al Señor. A mí me impresionó mucho una vez, entrando a una capilla en una ciudad grande, en Bogotá, y había una viejita que se veía que era una mujer muy pobre, creo que era una mujer que pedía dinero en la calle, y estaba en el sagrario y estábamos los dos solos rezando. Yo en un momento le pido al Señor por muchas intenciones y necesidades que tenía, y escuché a la viejita que murmuraba una oración en la cual le decía, Jesús, ¿qué puedo hacer por ti? Y yo me conmoví mucho, me arranqué a llorar porque yo estaba pidiéndole al Señor, yo que he recibido tanto del Señor, y sin embargo, esta mujer, en su pobreza, en su sufrimiento, más bien le decía a Jesús, Señor, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué puedo hacer yo por ti? Creo que también es muy importante a veces decirle eso al Señor, Señor, ¿cómo puedo yo reparar con mi oración, con mi cariño, con mi sufrimiento, todo ese sufrimiento tuyo en la cruz y ese sufrimiento que se prolonga en tu cuerpo místico que es la iglesia? A ver, creo que estamos como en los 50 minutos, vamos a terminar con estos 3 otros medios que me parecen también muy importantes. Les pido un poquito de paciencia. El cuarto tema es el ayuno y el sacrificio. El ayuno, como ustedes saben, está presente en muchas religiones y culturas desde tiempos inmemoriales. En la Iglesia siempre ha existido la tradición del ayuno y la abstinencia como un signo de arrepentimiento, reparación y solidaridad con los que más sufren. Todos sabemos que el ayuno obliga los días miércoles de ceniza y viernes santo a las personas mayores de edad hasta los 59 años, y la abstinencia, que es no comer carnes, obliga los días miércoles de ceniza y todos los viernes, especialmente los viernes de Cuaresma, a las personas mayores de 14 años. Pero sin quedarnos simplemente en la parte legalista, porque esto que nos obliga a la Iglesia es en realidad lo mínimo. Cada uno puede, de acuerdo a su propia necesidad y exigencia espiritual, intensificar estos ayunos o sacrificios. Pero uno podría preguntarse, ¿por qué vivir el ayuno hoy? Nosotros vivimos en una sociedad de consumo que tiene una búsqueda desenfrenada del bienestar, que va creando lo que llama el Papa Francisco una cultura consumística. Y a veces pareciera que la felicidad y el éxito se miden por la satisfacción de los sentidos, por la cantidad de bienes que uno posee y puede consumir. Y a veces caemos en el abuso de los bienes de la tierra, en el abuso de esta casa común, como dice el Papa, que es el planeta, y también de olvidarnos que hay muchísimos hermanos, una gran mayoría de personas que no tienen ni siquiera los bienes fundamentales para satisfacer sus necesidades elementales. A veces, incluso las cosas superfluas se han convertido en necesarias para nosotros y van generando apegos y dependencias. Entonces, el ayuno me ayuda a negarme a mí mismo. Va forjando mi voluntad en la lucha contra el pecado. Quien no es capaz de negarse a sí mismo y abrazarse a la cruz, no puede seguir a Cristo. Algunos dirán, bueno, padre, pero es que ayunar no es tan difícil. A ver, haz la prueba y te vas a dar cuenta de que no es tan fácil, que a veces a uno renunciar a pequeñas cosas
un dulce, unos helados, licor, un postre o pequeños caprichos, cuando uno lo hace se da cuenta de lo difícil que es. El ayuno no es la dieta. Fíjense que hoy en día mucha gente hace dieta y hace dieta por muchas razones, para verse mejor, por razones narcisistas, o hace dieta por razones de salud, porque le cae mal un determinado alimento, o hace dieta por un deporte. El ayuno tiene que ir acompañado de la oración. Un ayuno sin oración es simplemente una dieta. El ayuno unido a la oración hace que ese ayuno se haga no por mí, sino por amor al Señor. No por mí, sino por solidaridad con los hermanos que más sufren y no tienen que comer. Por eso, el ayuno siempre tiene que significar un verdadero sacrificio para nosotros. Un sacrificio que me lleve a vivir la caridad con los demás y a compartir el fruto de ese sacrificio con quienes más necesitan. San León Magno tiene una frase muy interesante, dice que el ayuno de estos 40 días no consiste solo en la privación de los alimentos, sino especialmente en el ayuno de nuestros vicios. El ayuno de nuestros vicios. Entonces, ¿cuáles son esos vicios? ¿Cuáles son esos apegos que quizás no sean cosas necesariamente pecaminosas, aunque en algunos casos sí, pero apegos a los cuales nos cuesta desprendernos y que podemos ofrecerle al Señor como un pequeño sacrificio en esta Cuaresma? Aquí yo les voy a mencionar algunos cuantos. Obviamente esta lista podría ser mucho más extensa. Cada uno pregúntese, ¿cuál es ese sacrificio que de alguna manera a mí me ata, que es un apego de mi corazón y que yo podría ofrecerle al Señor? Por un lado, ayunar a los gastos superfluos para compartir con los más necesitados. Abstenerme de perder tiempo en las redes sociales o en los videojuegos. ¿Cuánto tiempo le dedico al Facebook? ¿Cuánto tiempo dedico a veces a, qué sé yo, juegos o en solamente ver películas en Netflix, que yo podría dedicarle más tiempo quizás a la lectura espiritual, a la oración, al servicio solidario en esta Cuaresma? Renunciar a fumar o a tomar licor, así como a la vida social en bares, restaurantes, discotecas, y dedicarle, por ejemplo, más tiempo a la familia o a los pobres. Ayunar a las imágenes sensuales, a la pornografía, y no solo a la pornografía, también a las imágenes violentas, que muchas veces ensucian el alma y entristecen el corazón, y que están tan presentes hoy en día en los medios. Abstenerme también de leer y escuchar malas noticias o comentarios sobre la vida del prójimo, chismes, evitando toda palabra que pueda ir en contra de otra persona. A veces necesitamos aislarnos un poquito de tanta información que nos satura, que a veces incluso nos puede llevar a una cierta depresión, a un cierto cansancio. Renunciar a hacer algún viaje o algún tiempo de descanso y dedicar ese tiempo o ese dinero para visitar a algún pobre o algún enfermo. En fin, son todas estas posibilidades de vivir este tiempo de ayuno en ese tiempo de Cuaresma. Pero el ayuno y el sacrificio, sobre todo, tiene que ser el sacrificio de la vida cotidiana. La palabra sacrificio viene de sacrum facere, que quiere decir hacer sagrado algo. Y entonces uno se podría preguntar, ¿qué aspectos de mi vida cotidiana, qué situaciones hay en las cuales yo pueda, una situación que en sí misma puede ser simplemente algo que me molesta, que me irrita, que me fastidia, que me cuesta, yo lo puedo convertir en un sacrificio, puedo hacer de ese momento cotidiano un momento sagrado, porque se lo ofrezco
al Señor. ¿Cuántas ocasiones me presenta la vida diaria para sacrificarme? Para poder, en lugar de molestarme, quejarme o amargarme, hacer de esa situación una ocasión de crecimiento espiritual ofreciéndosela al Señor. Entonces, no se trata de buscar nuevos sacrificios, sino de ofrecerle al Señor los sacrificios de la vida cotidiana. Esos son los sacrificios más importantes. De nada sirve ayunar, de nada sirve privarme de algo si yo voy a llegar a mi casa y voy a ser una persona impaciente, intolerante, quejumbrosa, o voy a faltar a la caridad, o voy a tratar a las personas de manera exasperada. Por eso yo aquí he escrito algunos pequeños sacrificios, cada uno piensa en su propia vida, que yo podría ofrecerle al Señor. Por ejemplo, aquellas personas que me caen mal, que son antipáticas en el trabajo, en la universidad, que a veces quieren compartir tiempo conmigo y que yo en realidad no las soporto. ¿Cuánto bien haría en tener una actitud distinta con ellos? O el pequeño sacrificio que implica sonreír ante la adversidad, llevar nuestras enfermedades, preocupaciones y sufrimientos con serenidad y confianza en la providencia, sin quejarme tanto. O aquellos que somos quizás un poco coléricos, qué mejor sacrificio que ser pacientes en el tráfico, o ante la demora de una persona que no nos atiende bien, o que quizás trabaja con nosotros y nos impacienta, evitando toda actitud irascible o violenta en nuestro trato con los demás. ¿Cuál es tu actitud ante los defectos de tu esposo, de tu esposa, de tus padres, de tus hijos, de tus hermanos? ¿Se los sacas en cara o los disimulas con afecto? Como decía en esta filmina, qué lindo sacrificio sería que te esfuerces sencillamente por ser más amable y cariñoso con tu familia, que estés más atento a las necesidades de quienes viven contigo, que no seas luz en la calle y oscuridad en la casa. ¿Qué mejor ayuno que la discreción para evitar todo comentario sobre la vida del prójimo, cualquier actitud o palabra que implique curiosidad, chisme o envidia? Por último, ¿qué mejor sacrificio que ofrecerle al Señor ese esfuerzo por no dejarnos abatir por los problemas, no quejarnos tanto, ser más pacientes, ser más generosos para no acobardarnos, para no deprimirnos, para llevar nuestras cruces de cada día con alegría y con esperanza y mucha confianza en el Señor? Muy bien, el último punto que les quiero proponer es esto que decía el Papa: toca la carne de tu hermano, vive la limosna, la caridad. Recordemos aquella cita del profeta Isaías: ¿sabéis qué ayuno quiero yo? Romper las ataduras de la iniquidad, deshacer los haces opresores, dejar libres a los oprimidos y quebrantar todo yugo, partir el pan con el hambriento, albergar al pobre sin abrigo, vestir al desnudo y no volver tu rostro ante tu hermano. Por eso les quiero leer una cita muy bella de San Pedro Crisólogo que habla de la relación entre el ayuno, la oración y la limosna, que creo que es una cita muy bella. Les pido que sean pacientes. Dice: tres son hermanos los resortes que hacen que la fe se mantenga firme, la devoción sea constante y la virtud permanente. Estos tres resortes son la oración, el ayuno y la limosna, porque la oración llama, el ayuno intercede, la limosna recibe. Oración, misericordia y ayuno constituyen una sola y única cosa y se vitalizan recíprocamente. El ayuno en efecto es el alma de la oración y la limosna es la vida del ayuno. Quien trate de dividirlos, que nadie trate de dividirlos, pues no pueden separarse. Quien posee uno solo de los tres, si al mismo no posee los otros, no posee ninguno.
Por tanto, quien ora, que ayune, quien ayuna, que se compadezca, que preste oídos a quien le suplica, aquel que al suplicar desea que se le oiga, pues Dios presta oído a quien no cierra los suyos al que le suplica. En fin, es una cita un poquito más larga, vamos a dejarla ahí. Simplemente decirles que a Dios se le ama a través de los hermanos, sobre todo de los hermanos que más sufren. Como dice el apóstol Santiago, no puedo amar a Dios a quien no veo, sino amo a mi hermano a quien veo. Por eso, la Cuaresma es un tiempo especial para vivir la caridad y la solidaridad con los más necesitados. Vivir las obras de misericordia que hemos meditado el año pasado, tanto las corporales como espirituales. Y vivir la limosna. La palabra limosna a veces puede parecer un poquito chocante o despectiva. Parecería que en un sistema social deberíamos trabajar más por la justicia, más por emprender reformas sociales que por hacer limosna. Y sin embargo, fíjense que los profetas que denuncian la injusticia y que también son profetas que reivindican una sociedad más justa, sin embargo, también los profetas hablan de la limosna. Jesús dice, a los pobres los tendréis siempre con vosotros. Y por eso es tan importante que nosotros practiquemos la limosna con el que más necesita. Y en este practicar la limosna, solamente me detengo en un aspecto, no me va a dar el tiempo de ver todo, pero sí. En la limosna yo tengo que comprometerme con la persona. Tengo que, como dice el Papa, tocar la carne del prójimo, es el mismo Cristo. Y por lo tanto, lo que la otra persona necesita no es solamente una moneda o no es solamente una ayuda material, necesita de ti. Se trata de que tú crees un vínculo con esa persona, que tú te comprometas. Esa persona tiene un rostro, tiene una identidad. Y por lo tanto, quizá lo que más nos cueste es eso, comprometernos con las personas pobres, dedicarles nuestro tiempo y descubrir que ese pobre tiene mucho que aportarme, mucho que enseñarme. No soy yo el que necesito del pobre, no es el pobre el que necesita de mí, sino que yo también necesito del pobre. Porque en ese vivir la caridad, de alguna manera el pobre me enseña, por un lado, a confiar en la providencia, y por otro lado, el pobre es capaz de sacar lo mejor de mí mismo. Y en ese encuentro con el pobre vivo la verdadera comunión fraterna. Y por otro lado, no se trata de dar lo que me sobra, sino, como dice la Madre Teresa, dar hasta que me duela. Que yo pueda realmente, que esa limosna sea fruto de un verdadero sacrificio, de algo que realmente me cueste, donde yo realmente pueda vivir esa experiencia de confianza en el Señor. Por eso es que termina diciendo San Pedro Crisólogo, el ayuno no germina si la limosna no lo riega. El ayuno se torna infructuoso si la limosna no lo fecundiza. Bueno, hermanos, me he extendido un poquito más de la cuenta. Les agradezco a todos por su paciencia. Y nada, creo que ahora podemos conversar un poquito. No sé si tengan algunas preguntas. Voy a ponerme nuevamente en mi pantalla para que todos me puedan ver. Perfecto, padre, te vemos. A ver cómo me voy a la pantalla completa. Aquí me parece, no. Pero ya te estamos viendo a ti. Sí, bueno. Sí, me alegra. está muy bien. Bueno, padre, muchas gracias primero que todo por la conferencia que nos has dado, muy espiritual y enriquecedora. Nos han estado haciendo algunas preguntas, así que he tratado como de ponerlas en orden cronológico. Pero primero quisiera recordarles a todos que pueden seguir haciendo sus preguntas presionando el segundo botón donde aparece el signo de interrogación, y si en algún momento alguien no quiere que diga su nombre, le pone que es una pregunta anónima o algo así, ¿no? Comencemos entonces con una pregunta de Carlos que nos dice:
¿Cuáles de las antiguas tradiciones en el modo de celebrar la Cuaresma cree que deberían retomarse hoy? A ver, yo pienso que por un lado sería muy interesante, por un lado está la ceniza, que de alguna manera está muy presente y que creo que es importante que se haga una catequesis un poquito más comprensiva de lo que significa la ceniza, por qué nos ponemos ceniza, qué significa entrar en una actitud penitencial, ¿no? Por otro lado, Carlos, creo que sería muy interesante tener celebraciones penitenciales comunitarias en las parroquias. La penitencia hoy en día tiene una dimensión más íntima, más privada, más como de respeto por la intimidad de la persona, pero también se ha perdido un poquito esa dimensión comunitaria. Por eso cuando uno hace estas celebraciones penitenciales, cuando las personas hacen un examen de conciencia juntos, cuando de alguna manera es la iglesia la que pide perdón por los pecados cometidos, no se trata de que cada uno confiese sus pecados públicamente, pero sí de tener digamos, estos momentos de, por decirlo así, de que toda la iglesia entre en una actitud penitencial, donde hay varios sacerdotes confesando, donde juntos luego se puede hacer un momento de acción de gracias. Me parece que es algo muy interesante y valioso. Lo mismo sería muy bello si en las parroquias pudiéramos tener catecúmenos, bautismos de adultos, en las vigilias pascuales, y que durante toda la Cuaresma estos catecúmenos puedan participar como se hacía antes, por ejemplo, que estén en un lugar especial de la comunidad, las misas dominicales, que efectivamente se retiren antes de comenzar la liturgia eucarística, que se pida por ellos, que en esas misas dominicales se les pueda hacer los escrutinios, se les pueda entregar el símbolo de la fe, el Padre Nuestro. Sería una manera muy bonita de que toda la comunidad también vive esta dimensión bautismal de la Cuaresma. En fin, son ideas que se me ocurren, lo mismo rezar juntos el Vía Crucis, hacer retiros cuaresmales en las parroquias, tener charlas sobre la Cuaresma. Son distintas maneras de vivir más comunitariamente ese tiempo de Cuaresma en nuestra iglesia, ¿no? Muy padre, muchas gracias. Te hago ahora una pregunta de Pepe Glenn Santos, que nos dice: Padre Juan Carlos, ¿es recomendable hacer en algún momento una confesión general de toda la vida, incluso teniendo confesión frecuente? ¿Es esto recomendable? Sí, yo creo que es muy recomendable. No es un acto mandatorio, obligatorio. Es un acto, en realidad es un tema más de una devoción espiritual, ¿no? Porque yo creo que sí es bueno cuando uno hace, por ejemplo, los sacerdotes hacemos una vez al año ejercicios espirituales, hacer como un balance de todo el año, ¿no? O a veces, de repente, en un momento muy especial, hacer un balance de toda la vida. Pero hay que tener algunos elementos aquí que me parece que son muy importantes. En primer lugar, no creer que los pecados que ya fueron absueltos tienen que volver a ser perdonados. En eso hay que tener cuidado porque hay personas que a veces son un poquito escrupulosas y se confiesan una y otra vez los mismos pecados, quizás porque ellos mismos no se han terminado de perdonar a sí mismos y necesitan que el sacerdote una y otra vez los vuelva a absolver. Los pecados ya Dios los perdonó. Si uno hizo una confesión bien hecha y el sacerdote te perdonó, te absolvió, esos pecados quedan perdonados. Entonces, no hay que estar... la confesión de vida lo que te permite es, como les digo, hacer como una especie de balance. Por otro lado, humillarse delante del Señor, reconocer su pobreza, su poquedad, hacer como un antes y un después, ¿no?, de nuestra vida. A veces también como de volver a sentir ese dolor por los pecados cometidos, ese propósito de enmienda. Pero es yo diría, un acto de piedad. No es imprescindible
Y por otro lado, les recomiendo que si van a hacer esa confesión de vida, busquen al sacerdote en un momento en el cual él esté con una disposición especial para escucharnos. A veces puede pasar que uno está confesando durante una misa, tiene una larga fila de penitentes, y viene una persona a hacer una confesión de vida y bueno, claro, esa persona toma todo el tiempo, deja a las otras personas sin confesión, quizás el sacerdote se puede impacientar un poquito. Entonces, por el bien de ustedes, por el bien de los fieles, es mejor hacerlo en un momento en el cual, digamos, pueda decirle al sacerdote, quiero hacer una confesión de vida en un momento especial, sea cara a cara, sea en el confesionario, pero que no haya esa presión de tener que terminar pronto. No sé si con eso, Pepe, absuelvo tus preguntas. Perfecto, padre, muchas gracias. Yo creo que sí. Te voy a juntar dos preguntas, una de Paula Andrea y otra de Carolina. Nos dicen, a ver, ¿cómo perseverar en la oración que todos los días se logre tener el tiempo para ello sin desfallecer? Y nos pregunta también Carolina, ¿cómo hacer para perseverar en estos medios, pues en los 6 que hablaste, después de la Cuaresma? Ya, a ver, son como dos preguntas distintas. En primer lugar, San Pablo dice, oren sin desfallecer, ¿no? Oren en todo tiempo. La Iglesia normalmente habla de dos maneras de orar. Lo que se llama los momentos fuertes de oración o los momentos fuertes de encuentro con el Señor, ¿no es cierto? Y la oración continua, que vendría a ser esta oración de hacer de toda mi vida, hacer de mi trabajo, de mi vida cotidiana, una oración permanente. Ambos medios se complementan, no son, es más, se nutren el uno al otro, ¿no? Hay personas que dicen, ya, yo estoy siempre en la presencia de Dios, yo me le encomiendo todo mi día, entonces ya no necesito orar. Eso es un engaño, pues, ¿no? Es como que tú dijeras, qué sé yo amo a mi hijo siempre, entonces no necesito conversar con él, ni dedicarle tiempo, ni darle cariño, sino que me basta con saber que lo amo. Ciertamente el amor a las personas, si uno no las frecuenta, si uno no dialoga con ellas, se va poco a poco empobreciendo. Y lo mismo pasa en nuestra relación con Dios. Entonces hay que tener algunos momentos fuertes para estar a solas con el Señor, sin que nada nos distraiga. Esos momentos fuertes pueden ser la Eucaristía, puede ser la visita al Santísimo, puede ser la lección divina, leer la palabra de Dios, el rezo del rosario. Me hubiera gustado quizás incluir una dimensión más mariana, pero ciertamente la Cuaresma tiene una dimensión mariana, rezar el rosario. Entonces, esos momentos hay que vivirlos y hay que buscar momentos en el día para tenerlos, ¿no? No tienen que ser, cada uno tiene que darle la extensión que necesita. Si uno puede dedicarle media hora, 45 minutos a la oración, sería fantástico. Si no, al menos, qué sé yo, 10, 15 minutos, de repente un rato en la mañana, otro rato por la noche, o de repente el esfuerzo por ir a la Eucaristía. Y cada uno debe buscar también aquellas actividades espirituales que más lo nutren. Por ejemplo, a mí me hace mucho bien la lectura espiritual, leer libros de autores espirituales. A veces entro en la capilla con un libro de lectura espiritual y ahí delante del Señor medito en estas lecturas espirituales. Hay otras personas que la misa y la comunión diaria les es fundamental. Entonces, cada uno busque aquellas actividades espirituales que más necesita. Y luego trate de vivir efectivamente en presencia de Dios. Y para vivir en presencia de Dios es muy útil esto que llaman las jaculatorias. Una frase, de repente para toda la Cuaresma, puede ser, por ejemplo, Señor, conviérteme y yo me convertiré. O si no, Señor Jesús, ten piedad de mí que soy un pecador. Y repetir estas frases constantemente y en distintos momentos del día. Cuando voy a comenzar una actividad, cuando voy a entrar a una reunión, cuando estoy en el transporte público, cuando tengo una preocupación, cuando, qué sé yo, en todo momento
estar como repitiendo, es como una especie de telón de fondo que va acompañando, ¿no? Para algunos es el rosario. Cuentan que el Papa Juan Pablo II rezaba muchos rosarios en el día, incluso cuando estaba haciendo actividades o atendiendo, pues él iba como una especie de telón de fondo recitando Ave Marías. A muchas personas eso les es útil. ¿Me repites la segunda pregunta, por favor? Era cómo hacer para perseverar en estos medios, es decir, no solo en la oración, después de la cuaresma. Sí, a veces nos pasa que vivimos muy intensamente la cuaresma y la Pascua, como que ya es el momento de olvidarnos de los sacrificios, olvidarnos de la caridad, olvidarnos de la oración y dedicarnos a celebrar, ¿no? Santa Teresa decía, cuando manjar, manjar, y cuando ayuno, ayuno. Hay tiempos para ayunar y hay tiempos también para celebrar. La Pascua es un tiempo gozoso. Pero yo creo que, digamos, quizás una clave es lo que dice San Pablo. Si has resucitado con Cristo, busca los bienes de arriba, los bienes del cielo, y no sigas apegado a los bienes de la tierra. Es decir, hay que tratar de vivir esa vida nueva, esa vida gozosa de la Pascua. Y obviamente esa vida nueva supone la tensión de la lucha durante toda nuestra vida. No es que nosotros luchamos solamente en la cuaresma. La vida en general es una cuaresma y alegrías. Hay esfuerzos y hay gozos. Entonces, yo creo que lo más importante es crearte hábitos. Por ejemplo, si yo me he creado en estos 40 días el hábito de leer la palabra de Dios, luego va a ser mucho más fácil durante la Pascua perseverar en esa lectura de la palabra de Dios. La Pascua también tiene lecturas sumamente ricas. O si yo me he esforzado, por ejemplo, por ser más paciente, eso naturalmente va a permanecer después de la Pascua. Entonces, yo creo que en realidad uno tendría que tratar de lograr que esos hábitos que uno ha, digamos, con esfuerzo, de una manera quizás un poco forzada, ha logrado conseguir en la cuaresma, luego sean vividos de una manera mucho más durante la Pascua y durante el resto del año. Muchas gracias, Padre. Te hago ahora una pregunta de Maribel que me parece muy interesante y dice, me he quedado inquieta con el ayuno sobre la actitud que debemos tener con las personas que nos son más antipáticas, que nos quitan la paz. ¿Está mal que nos apartemos de ellas? Pues a ver, hay que distinguir. Una cosa es una persona que busca tu mal, que es tu enemigo, que te hace daño, que de alguna manera es ocasión de pecado para ti, ¿no? Una persona que puede ser ocasión de tentación o que de algún modo es una mala influencia. En esos casos yo creo que, digamos, el ayuno consistiría en apartarte de esas personas que no te hacen bien. Pero otra cosa es la persona que quizás todo el mundo la rechaza, que quizás no es una persona muy aceptada en algunos círculos, o una persona que de repente, por su manera de ser, impacienta, o una persona que quizás trabaja con nosotros y que tiene una manera de trabajar que nos exaspera. A veces es también porque nos recuerda pequeñas, digamos, asociaciones que nosotros tenemos en la infancia. De repente yo tuve, qué sé yo, un hermano antipático y esta persona me recuerda a mi hermano, o tuve una experiencia de algo que, bueno, esos sí son sacrificios que valen la pena. O sea, yo creo que tú puedes decir, ya, yo voy a hacer un sacrificio por dedicarle tiempo a esta persona que todos rechazan, o voy a hacer un sacrificio por escuchar más a esta persona que habla demasiado, o de repente incluso corregirla, pero corregirla con cariño, ayudarla, ¿no es cierto? O voy a hacer un esfuerzo por, qué sé yo, por ejemplo, visitar a un enfermo. A veces los enfermos
o las personas mayores te repiten una y otra vez las mismas cosas. A veces esas personas, digamos, no tienen mucho que ofrecerte, pero sí necesitan de tu cariño, de tu paciencia, de tu atención. Cuando estés con ellas no estés mirando tu celular. En fin, son pequeñas actitudes de misericordia que, eh, que yo creo que todos podemos vivir en ese tiempo de Cuaresma. Padre, te complemento esa pregunta con una pregunta que veo por aquí que está relacionada. Dice, a veces no estamos preparados para escuchar a esas personas, a las que no son difíciles, ¿no? Dice, porque se trata de un caso psiquiátrico, no estamos preparados para ayudarlas a escucharlas. ¿Qué hacer en estos casos? Pues a ver, si realmente la persona tiene una situación compleja, eh, yo creo que efectivamente tú no debes intervenir en, en darle consejos o recomendaciones o tratar de, digamos, resolver conflictos que escapan a tus posibilidades. Pero incluso los pacientes psiquiátricos, ¿no es cierto? A veces sufren mucho porque no tienen compañía, porque todo el mundo los rechaza, porque son personas que, digamos, que en general son difíciles, ¿no? Este, no sé, por ejemplo, a ver, les cuento esta anécdota. Yo tenía en Medellín, donde trabajé en la parroquia, dos enfermas que vivían una al lado de la otra, puerta con puerta. Y les llevábamos la comunión y una vez al mes yo las visitaba. Y había una enferma que era simpaticísima, que era una mujer que sufría una artritis crónica que la iba deformando poco a poco, que tenía unos dolores terribles, pero que siempre te recibía con una sonrisa. Y siempre tú le preguntabas, ¿cómo estás? Y te decía, muy bien, padre, gracias a Dios, aquí voy con la ayuda del Señor, gracias por venir. Y había la otra mujer que vivía al lado, que yo creo que era un poco hipocondríaca, que siempre se quejaba, que siempre decía, no, mi vida es, ya no sé qué hacer, estoy molesta, y los hijos trataban de contentarla, y los hijos me decían, padre, ya no sabemos qué hacer con ella, nada le gusta, nada le atrae, todo, se queja de todo, es una persona amargada. Bueno, obviamente a mí me provocaba mucho más que estar con la mujer, esta mujer bondadosa, que era mucho más esperanzada que con la otra que todo el tiempo se quejaba. Pero ciertamente, y era mucho más, digamos, ascético, te costaba más, una mortificación mayor dedicarle tiempo a esta otra que se quejaba. Todos tenemos esas personas que a veces nos cuesta, sea porque son enfermas psiquiátricas, sea porque están amargadas con la vida, pero esas personas también necesitan de nuestro cariño, de nuestra comprensión, de nuestra amistad. Entonces es ahí donde toca llevar la cruz, porque como dice Jesús, amar a las personas que son simpáticas o que nos quieren es muy fácil, lo difícil es amar justamente a los que nos cuesta o nos tratan mal. Muy bien, padre, muchas gracias por tu respuesta. Tengo una pregunta de Fabricio que nos dice, yo trato de asistir a misa diaria porque es mi compromiso de Cuaresma, pero a veces voy más por cumplir que por amor. ¿Eso está mal? Mira, no está mal, no está mal. Lo importante es que tú ese cumplir trates de hacerlo con amor, justamente. O sea que, por ejemplo, cuando tú vas a la misa, te esfuerces por estar atento, qué me quiere decir el Señor, por después de comulgar tener un pequeño momento de intimidad con el Señor, tratar de serenar también tus inquietudes, preocupaciones, afanes, hacer un poco más de silencio, tratar de vivir la misa. Hay personas que la misa se le puede volver una rutina. Sí, en ese sentido también es importante buscar una misa donde la predicación, los cantos, qué sé yo, las oraciones, hasta la misma iglesia,
te ayuden a tener esa experiencia de encuentro con el Señor. Pero mire, el hacer las cosas por cumplir no quiere decir hacerlas sin amor. Cuando una mamá se levanta a las 3 de la mañana a darle de alimentar a su hijo que está llorando, yo estoy seguro que no lo hace o sea, le cuesta y quizás va un poco regañando, pero lo hace por amor, porque le corresponde, porque ese es su deber, porque, digamos, no necesariamente lo hace feliz, pero se lo ofrece porque ama a su hijo. Algo parecido tenemos que hacer nosotros con el Señor. Yo te soy honesto, yo hay días que estoy muy cansado, muy preocupado, o que he tenido ya varias cosas y hay misas que uno no le provoca celebrar porque dice, bueno, Señor, pucha, justo ahora, pero o te llama un enfermo y tú estás de repente a punto de hacer una actividad y tú dices, bueno, te lo ofrezco, Señor, como un sacrificio, voy, quizá me cuesta, quizás me toma un tiempo vencerme, pero cuando llego tengo que hacerlo con cariño, con amor, porque es mi deber y porque esas personas esperan eso de mí. Bien, padre, muchas gracias. Te hago ahora una pregunta de Jorge que nos dice, tengo 2 trabajos y por lo tanto muy poco tiempo. ¿Cuál de estos medios me recomienda ofrecer en Cuaresma? Bueno, diría en primer lugar el número 5, o sea, tú no necesitas de repente inventarte sacrificios, porque ya tienes un par de sacrificios grandes, que es tener que trabajar, tener que de repente querer estar con tu familia y no poder dedicarle tiempo a ellos, o querer tener más tiempo para ti, para la oración, para el descanso, para la lectura y no poder hacerlo. Entonces, eso mismo es un sacrificio. A mí me impresiona mucho ese pasaje en el cual dicen que Jesús no tenía tiempo ni para comer con los apóstoles. Y yo a veces también, digamos, me identifico mucho con eso porque a veces la gente cree que los sacerdotes, el otro día me decía una señora que pensaba que los sacerdotes estábamos como sentados en un sillón leyendo un libro, esperando a ver que llegara alguien que tuviera algún problema, pero nuestra vida es una vida a veces agitada, a veces no tenemos tiempo ni para comer, a veces digamos, son tantas las personas que nos demandan que tenemos que hacer esas cosas. Y para mí es un sacrificio no poder tener el tiempo que quisiera para leer, para estudiar, para preparar cosas. Obviamente hay que buscar equilibrios, porque también el activismo puede ser un problema. Entonces, no sé, Jorge, de repente buscar fines de semana, de descanso, momentos para ti, momentos para estar con el Señor. No se trata de que ahora con la Cuaresma todos como que nos sintamos mal por las cosas que no hacemos y nos autoflagelemos pensando en todo cómo debería yo vivir la Cuaresma y no la puedo vivir. Más bien aprovecha las cosas de la vida cotidiana. En tu trabajo de repente puedes vivir la caridad con la gente que trabaja contigo, puedes de repente tener algunos pequeños momentos de oración, pues, qué sé yo, busca momentos, maneras de ofrecerle al Señor todo lo que haces en este tiempo de Cuaresma. No sé si he contestado a la pregunta o si... Sí, padre, disculpa, tuve un problema técnico en ese momento. Ya. Aquí ya tenemos una pregunta también de Cristina que nos dice, como ama de casa, equilibrar el no quejarme con corregir a mi esposo o hijos por las cosas que considero que están mal y me afectan. Imagino cómo equilibrar, debe decir. ¿Cómo puede equilibrar ella estas 2 cosas? Bueno, a ver, en primer lugar, tienes que preguntarte, Cristina, ¿por qué corrijo? O sea, ¿cuál es la intención? Si mi intención es hacerle el bien a la otra persona, ayudarla, o mi intención es quejarme ante eso que me molesta, o mi intención es desfogar un poco mi rabia, mi ira. Entonces, lo primero es examinar cuál es tu intención. A veces las intenciones no son tan puras, se mezclan las dos cosas. Entonces ahí hay que hacer lo que se llama la purificación de las intenciones. O sea, decir, ya, Señor, yo voy a decirle esto
esta persona, pero no se la voy a decir porque por rabia, porque me fastidia, sino porque yo creo que es bueno para esta persona. A veces incluso el sacrificio consiste en decir las cosas. A veces para mucha gente es más fácil callar, aguantar, y el verdadero sacrificio de la cuaresma es tener, digamos, el esfuerzo que me cuesta de decirle las cosas a las personas, de corregirlas. No. En segundo lugar está el modo, la manera como tú corriges. Una cosa es gritar, otra cosa es, digamos, decir algo con un tono o una manera que pueda herir a la otra persona, que pueda exasperarla. Hay que tratar de ser muy asertivos, muy proactivos en la manera como nosotros corregimos, muy propositivos. Mira, esto que estás haciendo me parece que está mal, me parece que, digamos, estás siendo poco considerado con esto, creo que deberías servir más, creo que te ayudaría mucho. Entonces, pero hacerlo de una manera realmente propositiva. Y por último, buscar el momento oportuno, ¿no? El cuándo y el dónde también es muy importante. Acuérdense lo que dice Jesús: anda y corrige a tu hermano a solas, no lo hagas delante de todos, no lo humilles delante de todos. Busca el momento en que la persona te pueda escuchar. Si en ese momento tú tienes rabia o estás cargado, quizás no sea el momento más oportuno, quizás necesites serenarte y luego decirle a las personas en qué está fallando. Pero sí pienso, como les digo, que la cuaresma no es una ocasión para que, bueno, yo ofrezco, sufro y no digo nada, porque también la cuaresma me tiene que comprometer con la santidad de la otra persona. Muchas gracias, Padre. Nos pregunta Alexi Vadillo, dice, ¿qué debemos hacer cuando fuimos con verdadero arrepentimiento de todos los pecados y se nos olvidó hacer mención de alguno cuando salimos del confesionario? A ver, en esto creo que es muy importante tener una, digamos, conocer bien el sacramento y conocer bien la moral de la Iglesia y qué enseña la Iglesia. Uno está obligado a confesar los pecados mortales o graves que ha cometido desde la última confesión. Y si es posible, y si la persona desea, confesar los pecados veniales. Pero tengan en cuenta que uno, para empezar, es muy difícil que se acuerde de todos los pecados veniales que ha cometido, porque, como dice Jesús, hasta el justo peca 70 veces 7. Entonces, no hay que torturarse la conciencia diciendo, si me olvido cualquier pecado venial o cualquier falta, quiere decir que ya no quedé confesado. Normalmente los pecados graves o pecados mortales, uno sí los recuerda. O sea, uno sí recuerda las fallas, los pecados graves que te han apartado de la gracia de Dios. Y bueno, siempre es bueno y útil a veces apuntarlos por si acaso. Ahora, incluso los pecados graves que uno olvida y no confiesa, no intencionalmente, sino que simplemente de repente en algún momento se bloqueó o olvidó alguna cosa grave, Dios te perdona si es que no hay intención de olvidarlos. Entonces, en ese sentido, quédate tranquilo que los pecados olvidados, Dios los perdona. A veces yo por lo menos tengo la costumbre cuando me confieso de decir, pido perdón también por los pecados que haya olvidado, los pecados que haya confesado mal, por las omisiones, para que de alguna manera ya quede claro que todo aquello que en ese momento no recuerdo o que quizás, digamos, sin intención he omitido, pues Dios también me lo perdona, ¿no? Pero hay que tener cuidado también con el escrúpulo, porque a veces viene gente a confesarse y hace una lista interminable de pequeñas cositas, pequeñas cosas, y te necesita contar todo. Y bueno, a veces también los sacerdotes se impacientan un poquito porque, digamos, creo que es muy importante en la confesión, si bien hacer un buen examen de conciencia es importante, importante no es tanto la formalidad, sino la actitud interior, el verdadero arrepentimiento, el verdadero dolor de corazón. A veces es mejor confesar 3 o 4 pecados que son realmente importantes y con un verdadero dolor de corazón,
que hacer una lista interminable que, digamos, que no hace sino abundar más o menos en repetir las mismas cosas. No sé si con eso los aclaro. Sí, padre, muchas gracias. Te hago ahora una pregunta de Eric Imbao que dice, cada vez que voy a perder el venir a misa dominical, tengo que confesarme, no he venido a misa por culpa del trabajo. A ver, si la razón por la cual has faltado a misa efectivamente es por trabajo o porque has hecho un viaje que no podías planificar de otra manera o porque has tenido alguna enfermedad, algún motivo importante, yo creo que no es un pecado mortal, o sea, puedes seguir comulgando. Pero si realmente ese faltar a misa fue simplemente negligencia, fue darle prioridad a otras cosas por encima de Dios, o fue un acto de decir ya no interesa, bueno, sí, digamos, santificar las fiestas es uno de los mandamientos y es un precepto importante de la iglesia. Entonces, yo creo que en ese caso sí amerita confesarte sin, digamos, para volver a comulgar. Si por algún motivo no tuvieses esa posibilidad de confesarte y realmente hay un deseo grande de comulgar y no hay otro pecado grave, bueno, ya es un tema de tu conciencia, quizá puedas comulgar, pero tratar de prometerle al Señor que vas a confesarte en la primera oportunidad que tengas, ¿no? Pero yo creo que la misa, para todo cristiano, digamos, medianamente comprometido, la misa dominical pues es lo mínimo que le podemos ofrecer al Señor, ¿no? Muy bien, muchas gracias, padre. Te pregunta Marcela, padre, ¿cuál es su experiencia al sentirse instrumento de Cristo, sobre todo en lo que nos contó del sacramento de la reconciliación? Bueno, mira, en primer lugar es una experiencia de maravillarme y asombrarme de mi propia miseria personal. Es una experiencia que yo llamaría de vergüenza. De vergüenza porque, digamos, yo me pregunto, ¿quién soy yo para perdonar pecados? Por un lado, o sea, yo me reconozco pecador, yo me reconozco necesitado de la misericordia del Señor. Por otro lado, reconozco mi propia eh, limitación. A veces yo trato de orar cuando me siento en el confesionario y pedirle al Señor, dame la sabiduría, dame la prudencia, dame la actitud misericordiosa, porque efectivamente a veces hay situaciones humanas complejas, dolorosas, difíciles, y lo que un sacerdote diga en la confesión puede marcar para bien o para mal la vida de una persona. Tengan en cuenta que las personas cuando se acercan a confesarse están expuestas, van con el corazón en la mano, se sienten muy frágiles. Ya el hecho mismo de entrar a ese confesionario y de arrodillarse ya es un acto de mucha humildad y de un deseo de necesitar encontrarse con Dios. Entonces, es como tener el corazón de las personas en tus manos, es como un médico que tuviera que operar en ese momento y digamos, y cualquier actitud que pueda tener puede marcar la vida de una persona. En segundo lugar, es maravillarme cómo Dios también obra a través del sacerdote. A veces hay personas que me dicen, padre, usted hace 5 años me dio un consejo en la confesión, o el otro día me dijo tal cosa que me ayudó mucho. Yo, la verdad que ni me acuerdo. Dios me ha concedido esa gracia de no recordar las confesiones, no recordar las cosas que me dicen, pero bueno, a veces Dios sí se sirve de nosotros, de una palabra, de cualquier cosa que uno pueda decir, para ayudar a las personas, ¿no? Y también me conmueve mucho, digamos, el dolor de corazón. A veces uno ve que hay personas que ante un pecado que quizás uno mismo comete, tienen un profundo arrepentimiento y eso también es algo muy cuestionante, ver como el dolor de corazón de las personas. También es verdad que a veces uno encuentra personas que como que les falta ese dolor de corazón, ese arrepentimiento, como que les falta una mejor preparación y a veces uno como que quisiera también zamaquear un poquito la conciencia de las personas
Y a veces uno debe hacerlo, pero debe hacerlo siempre con mucho cuidado, con mucha caridad. A veces, como dice el dicho, caras vemos, corazones no sabemos. Una persona puede parecer no muy contrita, pero en el fondo tiene una contrición muy grande. Entonces, creo que hay que ser muy misericordiosos, ¿no? Y conmoverse ante lo que significa estar en ese momento, en esa posición y poder decir, yo te absuelvo, es Cristo el que absuelve los pecados a través de nosotros. Muchas gracias, Padre. Aquí Rocío, parece que es tu feligres, nos dice, sería bueno hacer una charla de examen de conciencia guiado por usted, Padre, en Camacho. Podría ayudar a una mejor reconciliación. Te lo Sí, digo te para tomo que la le palabra, quede Rocío. como comentario. Pero también ella misma nos dice, ¿puede recomendarnos un libro espiritual para alguien que está muy alejado de la iglesia? A mí me han gustado mucho las reflexiones del hijo pródigo, ¿no? Hay unos libros muy bonitos, hay un libro de Rubnik, me parece que se llama Lo abrazó y lo besó. Hay otro libro que es sobre también el hijo pródigo, no me acuerdo en este momento el autor. Por otro lado, digamos, hay reflexiones espirituales clásicas, La imitación de Cristo, por ejemplo, del Kempis, también podría ser un buen libro espiritual para este tiempo, o El combate espiritual de Scupoli. Si es una persona que, digamos, tendría que ver cuál es el hábito de lectura que tiene, ¿no? Porque, digamos, si es una persona que es un poco más cultivada y que quiere tener digamos, que tiene una buena formación, de repente leer el libro, por ejemplo, de los libros de Jesús de Nazaret, de Papa Benedicto, o el libro El Señor de Guardini, en fin. No, ahorita es muy difícil decirles así sin conocer cuál es digamos, el background de la persona para poder recomendarle un libro. Ya. Padre, te voy a hacer una pregunta que creo que es de respuesta rápida. Es una pregunta que ya no la han hecho 2 veces, por eso te la voy a hacer aquí. Dice, en el calendario de los judíos, el día comienza el día anterior. Como el domingo comienza a las 6 de la tarde de noche del día sábado. Mi pregunta es si debemos abstenernos de comer carne el día viernes, empezando en la tarde del jueves hasta las 6 del día viernes. No sabría cómo responder. En principio, en términos propiamente de disciplina de la iglesia, te diría no. No es necesario. El ayuno es el día viernes. Ahora, si uno va, por ejemplo, al Tríduo Pascual, que como saben es viernes, sábado y domingo, sin embargo el ayuno del Tríduo, el ayuno del Viernes Santo sí comienza desde el jueves, después de la misa de la Cena del Señor, es decir, celebrada la misa de la Cena del Señor, ya uno entra en una actitud de ayuno y penitencia hasta el día sábado santo, hasta el día domingo de resurrección, en realidad depende cuánto, en estricto, por ejemplo, en ese caso, la iglesia te pide que solamente ayunes el viernes, o el jueves en la noche y el viernes, y el sábado no, pero digamos, hay la costumbre, y muchos la tienen, y me parece una costumbre muy buena y muy sana, de vivir una dinámica de ayuno y de penitencia y de oración desde el Jueves Santo hasta la resurrección de Cristo. Pero en el sentido estricto, cuando dice la iglesia hay que ayunar los viernes o hay que hacer abstinencia de carne los viernes, no se aplica al jueves por la tarde en el sentido disciplinar. Perfecto, Padre. Te voy a hacer una última pregunta. Las demás las dejamos para el video adicional de preguntas que vamos a enviarles después de la conferencia. Nos pregunta John Jairo Rosero, Padre, ¿trabajar los domingos siendo independiente está mal? Perdón, no escuché bien la pregunta. ¿Trabajar los domingos siendo independiente está mal? Si eres independiente y no necesitas in estricto trabajar, yo te diría que sí está mal. Debes descansar el domingo.
El domingo es un día de descanso, es un día distinto, es un día para estar en familia, es un día para participar de la Eucaristía. El hombre no vive para el trabajo. Ahora, si es una situación excepcional y realmente es importante que trabajes porque tu familia realmente necesita de eso para, qué sé yo, pagar los colegios o el mercado, lo que sea, bueno, no creo que sea pecado, pero uno debe buscar santificar el día del Señor no solamente asistiendo a la misa, sino tratando de que sea un día distinto y que sea un día de descanso. Perfecto, Padre, muchas gracias. Quisiera agradecerte no solo por la ponencia que nos has dado, sino también por esta ronda de preguntas. Y quisiera también pedirte que a la vez que te despides, si puedes ayudarnos con una oración final. Y asimismo quisiera pedirles a todos que después de la oración se queden unos momentos que quisiera darles algún aviso. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por su paciencia, por su cariño. Espero que la ponencia les haya dado algunas pautas útiles. Estaba pensando que quizás podríamos terminar con el Salmo 129, el Salmo de Profundis, que de algún modo expresa la experiencia de una persona que siente que es ceniza, que es polvo, que se siente pobre, que se siente miserable delante de Dios. La experiencia de la miseria puede ser una miseria moral por el pecado, puede ser una miseria física por la enfermedad, puede ser una miseria psicológica por la soledad, por la tristeza, por la angustia. En fin, todos tenemos a veces esas experiencias de la noche oscura del alma, y este salmo es un salmo muy bello que de algún modo expresa ese dolor que sintió Cristo en la cruz y que de algún modo la Iglesia nos invita a vivir y a acompañar al Señor en ese tiempo de Cuaresma. Desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de las culpas, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Mi alma aguarda al Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor como el centinela la aurora. Aguarde Israel al Señor como el centinela la aurora. Porque el Señor está lleno de amor y su misericordia es abundante, y Él redimirá a Israel de todas sus culpas. Que el Señor les conceda vivir una santa Cuaresma, que podamos confiar siempre en la infinita misericordia del Señor y poder acompañar al Señor con nuestros pequeños sacrificios, con nuestra oración, con nuestra caridad con los más necesitados y reparar así nuestros pecados y los del mundo entero. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Amén. Gracias. Bueno, espero que hayan tenido una experiencia muy espiritual, muy buena durante la conferencia y que comiencen a hacer sus resoluciones concretas y anotar cuál es el medio que van a poner en práctica. Quisiera hablarles ahora de manera especial a aquellas personas que se conectan por primera vez a nuestras conferencias y quisiera hablarles un poco acerca de quiénes somos de Catholic Link. Nosotros somos una página web que produce recursos para el apostolado. Estos recursos van dirigidos a sacerdotes, catequistas, seminaristas, personas que dirigen grupos de oración o simplemente alguna persona que quiere buscar su conversión personal, acercarse más a Dios. Nosotros actualmente producimos fotos, videos, artículos que justamente buscan darle recursos a estas personas para realizar de mejor manera su apostolado. Para nosotros es una alegría que ustedes se encuentren aquí y quisiera el día de hoy invitarlos a sumarse como benefactores de nuestra página. Sé que algunos de los que me están viendo en este momento ya son benefactores de nuestra página, pero quisiera invitar a todos aquellos que no forman parte de los donantes recurrentes de nuestra página a que se inscriban hoy como donantes recurrentes.
¿Quiénes son estas personas? Los donantes son personas que se identifican con la misión y el apostolado de Catholic Link y buscan involucrarse en nuestra misión a través de un donativo mensual. Nuestra manera de agradecerles por este aporte económico y de oraciones que ustedes realizan es que para nuestros donantes recurrentes, todas las conferencias que se dicten a partir del momento de su inscripción como donantes y durante todo el tiempo que permanezcan como donantes recurrentes, estas personas van a recibir de manera totalmente gratuita y asimismo las grabaciones de todos los seminarios que realicemos. Vamos a seguir teniendo muchas conferencias. Les adelanto a ustedes por estar aquí que nuestra próxima conferencia será sobre la ideología de género, que es un tema que ahorita es bastante discutido. En este momento quisiera entonces redirigirlos a una página en la que pueden inscribirse como donantes recurrentes. Si desean hacerlo, por favor no olviden marcar la casilla mensual. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Espero que podamos vernos en una próxima conferencia y gracias por estar aquí. Hasta luego.